Serie 3, problema 14. Este problema se trata sobre calcular los valores de los poderes caloríficos superior e inferior del benceno si la reacción de combustión es la siguiente. Este problema es muy importante dado que da una forma de cómo comparar diferentes combustibles de acuerdo al aporte que hagan de energía. Y ahora vamos a definir, igual que ya lo hicieron en la teoría, los poderes caloríficos superior e inferior. La reacción, que ya está balanceada, es la que vincula el benceno, que combustiona con oxígeno para dar, como toda combustión completa, dióxido de carbono más agua. La entalpía de vaporización del agua a 25 grados es 2.445 kJ por kilogramo, y las de formación de los compuestos también las dan como datos. Definimos poder calorífico, que es la cantidad de energía desprendida por un combustible, en este caso nuestro combustible es benceno, por unidad de masa o volumen, que en realidad se pone, para poderlos comparar, por kilo o por metro cúbico. Se definen a presión constante de una atmósfera y a temperatura de 25 grados centígrados, 298 grados Kelvin, y el poder calorífico es igual en realidad al valor absoluto de la entalpía de combustión, y en este caso es lo que vamos a calcular. Los poderes caloríficos, como dijimos, se pueden definir como superior o inferior de acuerdo a en qué estado está uno de los productos, en este caso el agua, que está como líquido en el superior y como vapor en el inferior, como ya lo vieron en la teoría. Los reactivos, en este caso nuestro combustible más el oxígeno, van a entrar a la cámara de combustión, y los productos pueden estar como vapor o pueden pasar a agua líquida, lo que va a diferenciarse en el valor de lo que va a dar la entalpía de vaporización del agua. La resolución del problema entonces implica que primero tenemos la ecuación, tenemos que ver si está balanceada. Siempre hay que fijarse los estados de agregación. Es muy importante cuando tenemos una ecuación termoquímica verificar los estados de agregación, la temperatura a la cual se realiza y que esté perfectamente balanceada. Y a partir de las entalpías de formación que nos dan de dato, utilizando la siguiente ecuación, podemos calcular la entalpía de combustión de la reacción. Vamos a hacer la sumatoria de las entalpías de formación de los productos multiplicados por el número de moles, menos la sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos multiplicado por el número de moles también. Hay que tener en cuenta que para el oxígeno, que está en su forma más estable, la entalpía de formación es cero, entonces no la dan como dato, y eso siempre hay que tener en cuenta. Ustedes a veces buscan los datos, pero tienen que utilizar lo que ya vienen de la teoría, vienen sabiendo de la teoría, como para, digamos, plantear el problema. Multiplicamos entonces los valores ya dados, que están todos en kilojoule por mol, y obtenemos la entalpía de combustión, y lo tenemos que dividir por la masa del benceno, porque tenemos que expresarlo por kilo de benceno. En este caso es un mol, entonces tenemos que hacer por kilogramo por mol, lo dividimos y ahí obtenemos el poder calorífico superior. Para calcular el inferior, tenemos que tener en cuenta la entalpía de vaporización, que es la cantidad de calor que hay que entregarle, en este caso a un mol de agua. Está expresada en realidad no por mol, está expresada en kilo, entonces lo tenemos que convertir a moles de agua para poder multiplicarlos por 3, que es el coeficiente estequiométrico, y lo agregamos a la ecuación anterior, y vamos a ver que este valor nos va a dar un valor menor, justamente porque se suma esta energía, y
el poder calorífico inferior lo calculamos como el valor absoluto dividido otra vez por la masa, porque lo tenemos que expresar para poder compararlo por kilo de benceno. Y estos son los valores que nos piden. Como actividad posterior, se podría hacer algunas preguntas adicionales, como ¿qué esperaría cómo sería el valor de los poderes caloríficos si en lugar de usar oxígeno puro usáramos aire? Acuérdense cuál es la composición de oxígeno en el aire. Y también se pueden comparar qué es lo que sucede con diferentes tipos de combustibles a medida que aumenta la cantidad de carbonos e hidrógenos en las moléculas.